Resulta que en la década de los 80 surgió un movimiento musical bastante peculiar, pues apareció un colectivo de DJ móvil, también conocido como sonidero. Y no exactamente me refiero a estos, sino que ellos ponían música disco, high energy, eurobeat e italo disco, entre otros más. Es por eso que el día de hoy hablaremos de uno de los grupos más populares de la década de los 80, los cuales son responsables de explotar la escena dance underground durante más de 30 años en la Ciudad de México. Estoy hablando de Polymarch. Y tú, dime lo que bailas. Polymarch fue creado a finales de la década de los 70 por Apolinar Silva de la Barrera y su hermana María Silva de la Barrera, ambos originarios de Oaxaca, México. A Apolinar fue a quien se le ocurrió la idea de formar Polymarch, luego de que este se encontrara estudiando electromecánica en el IPN. Este se imaginó un colectivo o sonidero que proporcionara un espectáculo de luces y sonido con un DJ tocando discos para una multitud. Su vecino en ese entonces, Jaime Ruelas, fue quien le dijo que dejara de pensar en la idea de un sonido tropical y mejor tocaran música disco. Apolinar le presentó la idea a su hermana Mari y Elisa, quienes de inmediato accedieron a ayudarlo. Es aquí donde nace el nombre Polymarch, el cual es la combinación de los nombres de los hermanos: Poli por Apolinar, Mar por María, Elisa, a la cual le apodaban Lichi, de donde tomaron solo las letras C y H, y al final agregaron una S por su apellido. No se sabe exactamente cuándo fue que Polymarch comenzó a recorrer las calles de la Ciudad de México, aunque se considera que originalmente comenzaron por ahí de 1978. La formación original estaba compuesta por Apolinar y su amigo Jaime Ruelas, ambos como DJs principales, y su hermana Mari como maestra de ceremonias en los eventos. El famoso logo de Polymarch, que hasta la fecha se sigue usando, fue creado por Jaime Ruelas, mientras este estaba estudiando diseño gráfico. Tiempo después, este dejaría el grupo para dedicarse al diseño gráfico por completo. Los volantes originales contenían una mascota vikinga, pero luego de que el radiolocutor Mario Vargas los apodara como los faraónicos Polymarch, estos comenzaron a incorporar imágenes egipcias. A finales de los 70s, la música disco estaba en todo su esplendor, y Polymarch incorporó este sonido hasta el final de la década. Y es aquí donde entra un personaje bastante importante en la trama. Marco Antonio Silva de la Barrera, también conocido como Tony Barrera, era el sobrino de Apolinar, a quien se le consideraba un ávido bailarín en la secundaria. Este estaba fascinado con la escena de la música disco y quería unirse al negocio familiar. Así que con la partida de Jaime Ruelas, Tony abandonó la secundaria. Pero ustedes no lo hagan, ¿ok? Va, te estoy viendo. Y se unió al colectivo como el nuevo DJ de Polymarch. Apolinar después optaría por agregar un equipo de bailarines en sus shows en vivo, y obviamente Tony Barrera fue quien puso las coreografías. Para este momento, Polymarch ya había tocado en diversas partes de la ciudad, tocando en parques y en salones sobrepasando su límite de capacidad. También para este tiempo, Mari dejó el colectivo para formar el suyo llamado Ramsés. Aún se desconoce la razón por la que Mari dejó el colectivo, pero a menudo Ramsés y Polymarch encabezaban espectáculos juntos hasta finales de la década de los 80. Si bien Polymarch no fue el primer sonidero creado en la Ciudad de México, realmente habían muchísimos otros, pero estos tocaban cumbia o salsa, los cuales eran muy populares en ese tiempo en las calles. La música disco dio paso al high energy e italo disco, que demostraron ser muy populares en la Ciudad de México, en ese entonces conocido como Distrito Federal. Polymarch, por su parte, comenzó a hacer sus shows en recintos aún más grandes, como salas de conciertos o estadios, esto para poder albergar sus grandes producciones. Podía verse por las calles volantes y carteles promocionales, muchos de los cuales hasta el día de hoy se consideran artículos de colección. Las estaciones de radio invitaban en numerosas ocasiones a Tony Barrera para que tocara en los horarios estelares de los fines de semana. Algunos fans grababan las mezclas que Tony hacía en la radio en cintas de cassette. Muchas de estas grabaciones son consideradas como rarezas. Discos Musart fue el sello discográfico responsable de lanzar las producciones oficiales de Polymarch en 1984 a través de discos vinilo y cintas de cassette. Anteriormente era Tony el que se encargaba de distribuir cassettes de Polymarch en cada uno de sus espectáculos. En 1992, el sello comenzó a lanzar las producciones en CD. Se cree que Polymarch aún tiene contrato con Discos Musart, pero la propia productora ha dicho que Polymarch actualmente se encuentra trabajando con Sony Music. Polymarch estaba en su mejor momento por ahí del 85 al 98. Durante todo ese tiempo fueron saliendo muchos otros sonidos bastante reconocidos en su momento. Empezaron a sonar nombres como Winners, Soundset, Valentino y el famosísimo Patrick Miller.
del cual también hablaremos próximamente. En 1986, Polly March llegó al Palacio de los Deportes, teniendo un récord de asistencia de 32,000 personas. Pero en 2005, este récord se fue a la mierda cuando se presentaron en el Zócalo de la Ciudad de México con un total de 90,000 asistentes. A medida que la década de los 80 fue terminando, el High Energy y el Italo Disco fueron perdiendo popularidad en México, y en su lugar comenzaron a salir géneros como House y Techno. Polly March comenzó a incluir estos géneros a sus producciones, tanto que para 1990 habían eliminado por completo el High Energy, el Italo Disco y Eurobeat. Esto hizo que la base de fans se dividiera y se inclinaran más por producciones que seguían tocando High Energy, como era el caso de Patrick Miller. En su momento se creía que había rivalidad entre Patrick y Polly March, pero Tony Barrera y su hermana Mari explicaron que Patrick había rechazado las invitaciones de Polly March y Ramsés para actuar juntos. En la noche del 24 de mayo de 1998, un vecino de Tony Barrera comentó que lo vio entregando un collar de oro y otros artículos de valor a un hombre quien se cree era conocido de Tony. Esto debido a la manera en que se hablaban entre sí. Este regresó acompañado de 2 hombres y continuaron conversando afuera de su apartamento para posteriormente ingresar a él. Estas mismas 3 personas al poco tiempo se les vio yéndose del lugar a bordo del Thunderbird de 1989 de Tony. En la mañana del 26 de mayo del 98, el cuerpo de Tony Barrera fue encontrado por amigos y colegas quienes llevaban días tratando de contactarlo. El cuerpo fue encontrado desnudo, en cuclillas, sobre su cama y con la cabeza en el suelo. La autopsia reveló que murió a causa de traumatismo y estrangulamiento, pues tenía la tráquea perforada con varias vértebras cervicales destruidas. Y por si fuera poco, también se encontró evidencia de perforación rectal. Con base en la evidencia, se cree que el motivo de su muerte fue la homofobia, ya que gente más cercana decía que Tony comenzaba a actuar raro. La familia, amigos e incluso los propios fans de Polly March decían que era gay, aunque este nunca se declaró abiertamente homosexual. Hasta el día de hoy, los motivos de su muerte no están claros y no hay sospechosos. La muerte de Tony Barrera fue reconocida por la comunidad sonidera, quienes dieron sus condolencias y tocaban sus mezclas en homenaje a él. Además de que se hizo una compilación de todas las canciones que grabó durante los 90s titulado Tony Barrera 1963-1998. Polly March continúa dando homenajes a Tony durante sus shows, además de que se siguen utilizando las rutinas de baile que él creó. Luego de la muerte de Tony llega a Polly March Víctor Estrella, otro DJ sonidero que tocaba con Winners desde finales de los 80. Esto resultó ser muy controversial, pues se decía que Víctor y Tony eran de un estilo muy distinto. Polly March por su parte continuaba tocando Eurodance y más música electrónica. Además, tiempo después volvió a integrar el High Energy en sus conciertos. Incluso Polly March proporcionaba luces y audio a festivales de música que organizaba una estación de radio en el Palacio de los Deportes cada año. Esto duró hasta 2004. En los últimos años, Polly March ha experimentado diferentes estilos musicales. Siguen tocando house y electro, así como también Italo Disco. Víctor Estrella sigue siendo el DJ principal y el colectivo sigue dando giras por México y algunos lugares de Estados Unidos. Apolinar cree seguir con el proyecto durante algunos años más, aunque públicamente ha admitido que la era sonidera ha terminado y que su éxito está contado, y que este seguirá con el proyecto hasta después retirar el negocio familiar por completo en el futuro. Polly March es considerado uno de los sonideros más exitosos en la historia de la Ciudad de México. Continúan teniendo una base sólida de fans, tanto de personas amantes al género, así como también productores y aspirantes a DJs. Definitivamente, el faraónico Polly March es de los colectivos sonideros que tienes que escuchar. Si tienes fotos, discos, cassettes o alguna anécdota o dato curioso que pueda aportar al video, no dudes en ponerlo en los comentarios. Y nos estamos viendo en la próxima.